Angel's Egg o Tenshi no Tamago, literalmente el huevo del ángel, es una experiencia extraña, de planos ininterrumpidos y prolongados silencios. Detrás de la misma encontramos a Mamoru Oshii como director, famoso a nivel internacional por la aclamada Ghost in the Shell. Cuando hablamos de este director podemos dar por sentado que al ver una de sus películas nos aguarda una obra de carácter inquisitivo y reflexivo, siendo que suele decantarse por una exploración de naturaleza ontológica en sus historias, prestando especial atención a los recursos de los que dispone en el medio audiovisual para comunicar estas inquietudes, y sin embargo dejándonos holgados huecos de información como espacios para ejercitar nuestras propias interpretaciones sin llegar a ser tremendamente obtuso, aunque un poco sí. Angel's Egg no es la excepción, y personalmente considero que es fascinante cómo con apenas un par de líneas de diálogo logra compensar la composición de su narrativa, dejando que los espacios que transitan sus personajes se unan a la conversación. Pero me estoy adelantando. ¿Qué es Angel's Egg? Angel's Egg es una ova producida por Tokuma Shoten en 1985 y, volviendo sobre nuestros pasos, dirigida por Mamoru Oshii. La misma nos sitúa en un setting postapocalíptico y nos presenta a dos personajes, una niña que ocupa su tiempo llenando botellas con agua y un soldado deambulante cargando con un arma con forma de cruz, y nos cuenta sobre la dialéctica que se establece entre ellos en torno a un enigmático huevo. Los nombres de estos personajes nunca son establecidos y tampoco importan. Lo que importa es que tras el encuentro entre la niña, quien sostiene el huevo, y el hombre, quien sostiene un arma, este último comienza a seguir a la chica, quien a su vez se encuentra en una aparente búsqueda con miras a hallar un lugar seguro para su huevo. De este soldado no sabemos nada, como dije, puede ser o bien un enemigo o un amigo, y en eso consiste básicamente la premisa. A partir de este punto voy a ahondar enteramente en mis especulaciones. En primera instancia, lo mejor que puedo hacer es cimentar el terreno de la discusión reparando en la atmósfera de la obra y sus temas. Cabe aclarar que el propio director, al ser cuestionado sobre Angel's Egg, ha dicho que él no está seguro de qué quiere decir a través de ella, dejando enteramente al espectador la tarea de hallar una respuesta, casi como si nos arrojara a ese mundo para que busquemos propósito en él junto con sus personajes. Como no podría ser de otra forma, la misma destila un fuerte componente de imaginería religiosa. Mamoru Oshii, después de todo, dedicó gran parte de su vida a estudiar el cristianismo y lo emplea como un medio para sostener discusiones que parecen versar sobre la búsqueda de sentido, en contraste con la vacuidad que impregna la diégesis de Angel's Egg. Claramente todos los elementos comunican la idea de un vacío, bañando la laberíntica arquitectura, gigante por momentos, empequeñeciendo la figura de nuestros personajes con unas luces frías y apagadas, dejando que reine el silencio y sumergiéndonos por completo en sus callejones. Después de todo, la soledad es más pronunciada cuando la hallamos en el vestigio de una civilización que parece haber sido dejado atrás. Esos monumentos de roca parecen reclamar la presencia de los hombres que las erigieron. El tono claramente transmite abandono y desesperanza, casi como una suerte de nihilismo que vemos reforzado en esas expresiones estoicas, párpados cansados y lánguidos movimientos. Precisamente el lenguaje corporal de los personajes contribuye a enfatizar ese sentimiento. Incluso me atrevería a decir que temas como la búsqueda de sentido y las cavilaciones que provoca se ponen de manifiesto en escenas como la emblemática caza de peces, en donde un grupo de hombres corre por los tejados lanzando arpones a las sombras de estos. Nunca lograrán alcanzarlos, pero sin embargo persiste la idea de un propósito que, a pesar de ser fútil, no deja de ser mejor que la ausencia de uno. Pero también contiene una lectura cristiana. Parece ser que para Mamoru Oshii esto representa la fe ciega, y estos pescadores, en un vano intento por alcanzarla, terminan destruyendo el mundo a su alrededor, casi como si se tratase de una mímica de la escena anterior. Vemos al principio que la niña se halla llenando botellas con agua sin motivo aparente. Puede que el solo acto de rellenar receptáculos nos presente con la misma incógnita. Si es propósito lo que encausa esa búsqueda de sentido, ¿por qué no vale cualquier propósito? El agua es un elemento que casi nunca deja de estar presente. Dios, en el impacto de su descenso sobre la tierra, dio a luz un oleaje de aguas que resultaron en dadoras de vida y significaron el inicio de su creación. El agua está, por lo tanto,
asociada al Espíritu Santo. La persistencia de la iconografía cristiana también acompaña la introducción del personaje del soldado, quien se halla erguido frente a lo que se asemeja a un tablero de ajedrez, casi transmitiendo la idea de que es un peón o heraldo cristiano, una suerte de Cristo con vendajes en sus manos donde se hallarían los clavos, con la misión de perfeccionar la creación de Dios, sosteniendo un arma con forma de cruz cuasi fálica sobre su hombro, mientras un ojo gigante, el cual yo interpreto como un serafín abrámico, desciende de los cielos y escuchamos estas palabras: Anata wa dare? La fe, por lo tanto, también conforma uno de los temas centrales de esta obra. Esta historia se cuenta a través de una dialéctica cuyos contrastes no podrían ser más evidentes. Una niña y un adulto, una mujer y un hombre, la carga de un huevo, literalmente un vientre, y la carga de un arma. Estos símbolos calzan con la cosmología judeocristiana. La dinámica de esta narrativa se refleja ante sus mitos abrámicos de la siguiente forma. La niña parece representar al ser humano camino a una nueva infancia, gestando estas posibilidades de crecimiento espiritual en la semilla que simboliza el huevo. Leí por ahí que este huevo es justamente la semilla plantada en el alma de esta chica a través de la palabra del Señor, semilla la cual es cosechada por esta figura de Cristo que encarna el soldado al romper el huevo y que empuja a la niña a alcanzar la madurez espiritual al ser ella ahora quien persigue esta figura cristiana siguiendo su camino. Esta madurez, en términos de lo que reza la parábola, da fruto muchas veces más en su cosecha, lo que parece ser indicado por la producción de múltiples huevos a través de su boca casi al final. Es importante señalar que este hombre tuvo la oportunidad de romper o robar el huevo al principio del metraje, pero sin embargo no lo hizo. En su lugar se lo devolvió a la chica, casi como si articulase una suerte de prueba de esas que se suelen narrar en la Biblia. Remitiéndonos a lo que dije respecto al principio de la película, recordemos que vimos a la niña rellenando botellas con agua y que el agua es justamente un símbolo del Espíritu Santo, y por un momento recibe una visión profética al contemplar su reflejo en la misma. Se encontró absorta e inmersa en ella, algo que podría entenderse como un foreshadowing del final de la ova, cuando las aguas se desbordan y una inundación tiene lugar, ya que la chica, en su persecución al soldado, es decir, Cristo, termina sumergida en ellas, simbolizando así una suerte de bautismo y madurez, dado que se ve reflejada como una mujer y luego trasciende al formar parte de los monumentos que se encuentran en este serafín de piedra que vimos al principio. La ova cierra con un breve vistazo a un mundo que se asemeja a un arca de Noé al final, simbolizando la preservación del espíritu del hombre y su salvación, dando por concluida la misión de este soldado heraldo. Otra lectura de esta historia, sin embargo, viene a cuento de esta imagen de arca volteada al final de la ova. Curiosamente, el soldado nos cuenta, anteriormente, una variante del mito de Noé. Básicamente nos dice que Noé esperó tanto tiempo por el regreso de la paloma que envió que se olvidó de ello y de su propósito, muriendo y dejando el arca varada. Y a lomos de este diálogo, el hombre nos confiesa que, así como Noé, él no está realmente seguro del mundo que lo rodea o de la veracidad de sus memorias. Estos personajes parecen presentar vacíos en sus recuerdos. El soldado intenta ejercitar su memoria contemplando la figura de un árbol grabado en la piedra y nos confiesa que le resulta familiar. Tal vez lo vio en algún lugar. Puede que ilustre alguna suerte de metempsicosis sefirótica o reencarnación. Algunas personas hallan en esta película una crítica a la fe ciega que también encarna a la niña, quien dice oír un polluelo dentro del huevo, mientras que el soldado señala que solo es el viento. El acto de romper el huevo con su arma fálica puede ser entendido como la muerte de la infancia y la inocencia de estas ideas, como la fe ciega propia de una niña, y por lo tanto estaríamos frente a una historia sobre coming of age o transición de la niñez hacia la adultez. Honestamente, Angel's Egg es toda una madriguera de conejo. Suele saturar con su simbolismo e intrincado significado. Sin lugar a dudas no deja indiferente a nadie. Y mientras que podemos entrar en consenso respecto a la naturaleza de sus temas, las conclusiones a las que parece arribar o la clase de historia que nos narra no está del todo clara. Pero sin embargo, esto es lo que la hace provocadora y toda una experiencia única. Muchas gracias por ver.